¿Puedes imaginarlo? La imagen de una niña, que supuestamente lo tiene todo en el paraíso del primer mundo, ahogándose en lágrimas porque siente que no puede respirar. Todos creemos que volver a casa, al hogar, es sinónimo de paz y seguridad. Pero esa verdad, esa que damos por sentada, se está rompiendo para alguien en este mismo instante. Esta no es solo una historia sobre la diferencia entre dos culturas. Es la historia de un viaje desde la fría promesa de un sueño americano hasta el cálido y caótico abrazo de la tierra que nos vio nacer. Es el choque entre el orgullo de unos padres que sacrificaron todo por un futuro mejor y el anhelo desesperado de una hija por recuperar su alma. Aquí no puedo sonreír, dijo ella. ¿Qué respuesta le dará su padre? ¿Qué decisión apoyará su madre? ¿Podrá una familia, dividida por el océano y los sueños, encontrar un futuro en el que todos puedan caminar juntos? Al final, esta historia dejará una pregunta flotando en tu corazón: ¿dónde está el lugar al que realmente perteneces? Quédate hasta el final, porque la historia que está a punto de sacudir tu alma, comienza ahora. Antes de sumergirnos en esta historia, si quieres que sigamos creando contenido que te llegue al corazón, por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Así, YouTube sabrá que estas son las historias que quieres ver. Y no olvides revisar la descripción, hemos dejado enlaces a otros videos que te conmoverán. Desde la ventanilla del avión, mientras descendía, la ciudad de Chicago se extendía como una herida de luz en la profunda oscuridad de la noche. Los rascacielos, faros de un progreso implacable, parecían constelaciones artificiales, y las luces de los autos en las autopistas formaban ríos de oro líquido que fluían sin cesar. El padre de Valentina, Alejandro, observó el espectáculo con el pecho inflado de orgullo. «Mira eso, mija», dijo, su voz resonando con la satisfacción de quien ha conquistado una meta lejana. «Eso es Chicago. Nuestro nuevo hogar. La tierra de las oportunidades, el país número 1 del mundo». A su lado, Sofía, su madre, entornó los ojos, contemplando el mismo paisaje. «Es increíble», suspiró. «Valió la pena. Definitivamente, valió la pena volver aquí». En sus voces no había ni una pizca de duda, solo la certeza y el orgullo de haber dejado atrás una vida de incertidumbre en Colombia para empezar de nuevo, para darle a su hija el futuro que ellos nunca tuvieron. Esa expectativa vibraba en el aire de la cabina, cargando el ambiente de un triunfo inminente. Valentina intentó esbozar una sonrisa. Sabía que debía sentirse feliz. Si sus padres estaban tan emocionados, ella también debería estarlo. Se lo repitió una y otra vez, como un mantra, pero en el fondo de su corazón, una pequeña niebla de melancolía se negaba a disiparse. Me hubiera gustado quedarme un poquito más con mis primos, pensó. La tristeza de la despedida en el aeropuerto El Dorado todavía le oprimía el pecho. El eco de sus risas mientras jugaban en el parque del barrio, el abrazo apretado de su abuela y su promesa de «nos vemos el próximo verano», resonaban en sus oídos. «Mira, Vale», exclamó su padre, señalando el centro de la ciudad, un núcleo de luz aún más brillante y deslumbrante. «Ahí comienza nuestra nueva vida. Una vida de verdad». Valentina sintió con un movimiento corto, pero una pregunta silenciosa se negaba a desaparecer de su mente. ¿De verdad este es el mejor lugar del mundo? Ese pensamiento, que aún no se atrevía a compartir con nadie, crecería silenciosamente dentro de ella en los días y meses por venir. El avión aterrizó en la pista del aeropuerto O'Hare con una suavidad casi imperceptible. Una voz impersonal anunció por los altavoces: «Welcome to Chicago». No hubo aplausos, solo el sonido inmediato de los cinturones de seguridad al soltarse y el murmullo de la gente que, con una prisa casi robótica, se ponía de pie para sacar su equipaje de los compartimentos superiores. Empujada por la inercia de la multitud, Valentina también se levantó. Al cruzar la puerta y entrar en la terminal de llegadas, fue el silencio y el frío lo que la abrumó. No era un silencio de paz, sino un silencio clínico, impersonal. El sonido amortiguado de las ruedas de las maletas sobre el suelo pulido, la ausencia de conversaciones a viva voz, el orden perfecto de las filas.
La gente caminaba con la mirada fija al frente, evitando el contacto visual, cada uno inmerso en su propio mundo. El flujo de personas era constante, pero extrañamente silencioso, un río de individuos que no se tocaban. Ah, esto sí es orden, ¿ves?, dijo Alejandro, con los ojos brillantes y el pecho henchido. Así es como deben funcionar las cosas. Sofía sonrió, con una expresión de alivio. Qué tranquilidad, ¿verdad? Nada que ver con el caos del Dorado. Pero Valentina se detuvo un instante, conteniendo la respiración. La imagen del aeropuerto de Bogotá, de hacía apenas unas horas, se proyectó en su mente. El calor húmedo que te abraza al salir del avión, el sonido vibrante de la salsa que se escapa de alguna tienda, las familias enteras gritando de alegría al reencontrarse, los abrazos que duran minutos. Ese caos del que hablaba su madre era un caos lleno de vida, de calor humano. Justo frente a ella, dos viajeros chocaron sus carritos de equipaje por accidente. Se miraron con fastidio, murmuraron un «excúseme», sin emoción y siguieron su camino. En ese instante, una pequeña onda de extrañeza se extendió por el pecho de Valentina. Esto es lo normal. La palabra orden, que sus padres pronunciaban con tanto orgullo, para ella comenzaba a sonar como sinónimo de frío. Aferrando con fuerza el asa de su maleta, susurró para sí misma, esto se siente diferente. Pero su voz fue un murmullo insignificante, devorado por la inmensidad estéril de la terminal, un sonido que nunca llegó a los oídos de sus padres. Pocos días después de su regreso, Sofía llevó a Valentina a un lugar del que había hablado sin parar durante sus vacaciones en Colombia, el gigantesco supermercado del suburbio donde vivían. Al cruzar las puertas automáticas, un golpe de aire gélido y un silencio casi absoluto las recibieron. La luz fluorescente, blanca y sin sombras, bañaba los pasillos interminables, donde miles de productos perfectamente empaquetados y alineados esperaban en una quietud casi sagrada. No había gritos de vendedores, ni olores mezclados, ni el bullicio de la gente. Solo el zumbido bajo de los refrigeradores y el pitido monótono de las cajas registradoras. ¡Ay, qué maravilla! Mira toda esta variedad, exclamó Sofía, con los ojos brillando de emoción mientras empujaba el carrito por un pasillo dedicado exclusivamente a cereales. Aquí encuentras de todo, sin empujones, sin regatear, todo limpio y organizado. Para Sofía, que recordaba las plazas de mercado de su infancia como lugares caóticos y desordenados, esto era la cúspide de la civilización. Era la libertad de elegir entre 50 tipos de yogur, la comodidad de saber que todo tenía un precio fijo, la seguridad de un suelo impecable. Alejandro, que las había acompañado, asintió con solemnidad. Esto, mija, es progreso. Esto es lo que no hay en nuestra tierra. En sus palabras había una mezcla de orgullo por su nueva vida y un dejo de lástima por la que habían dejado atrás. Valentina, viendo el rostro radiante de sus padres, intentó sonreír, pero la sonrisa se congeló en sus labios. Su mente, de repente, la transportó a miles de kilómetros de distancia, a la plaza de Palo Quemado en Bogotá, que había visitado con su abuela apenas 2 semanas atrás. Recordó el olor abrumador y dulce de la guayaba y el lulo, el grito de los vendedores, a la orden, patrona, lleve el aguacate bueno, bonito y barato. Recordó a su abuela regateando con una sonrisa pícara, el calor de la gente apretujándose en los pasillos estrechos, el sabor de un trozo de mango que un vendedor le ofreció para que lo probara. Recordó el suelo, sí, manchado con restos de frutas y hojas, pero era un desorden vivo, un desorden que olía a tierra y a trabajo. Aquí, en este templo del consumo, todo era estéril. No había vida. «Mamá, ¿por qué todo huele a plástico?», preguntó Valentina en voz baja, casi un susurro. Sofía, que estaba examinando un paquete de fresas perfectamente idénticas y sin una pizca de tierra, se giró y respondió con una sonrisa condescendiente. «No, mi amor, no huele a plástico. Huele a limpio. Así no te enfermas». Pero esa respuesta no calmó la inquietud de Valentina. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos,
un pequeño dolor se instaló en su pecho. Recordó la mañana en que acompañó a su abuela a comprar las cosas para el sancocho. El vendedor de la papa no solo le vendió las mejores papas, sino que le preguntó por la familia, le contó un chiste y le regaló un manojo de cilantro pa, que le dé sabor, doña Elvira. Esa conexión, esa humanidad, no estaba en ninguna de estas estanterías. «¿No extrañas hablar con la gente?», insistió Valentina. Su padre, que leía la etiqueta de una lata, frunció el ceño. «Mija, aquí uno viene a comprar, no a hacer amigos. Para eso está el trabajo y la escuela. Todo tiene su lugar, eso es lo bueno. El orden. Siempre el orden». En el corazón de Valentina, ese orden se sentía como un vacío. El supermercado era impresionante, sí, pero no era cálido. Era eficiente, pero no era humano. Compraron un helado de un sabor exótico que venía en un envase brillante y colorido. Tenía un sabor dulce y artificial, pero para Valentina, tenía un regusto a soledad. Esa amargura sutil, que ni la variedad infinita ni la sonrisa de sus padres podían borrar, se quedó anclada en el fondo de su paladar. Una tarde, Valentina fue sola a la tienda de conveniencia de la esquina. El cielo ya se teñía de un violeta profundo y las sombras de los árboles se alargaban sobre el asfalto. El neón de la tienda, una luz blanca y verde, parpadeaba anunciando el comienzo de la noche. La puerta automática se abrió con un silbido mecánico, y el aire frío del interior la envolvió. Debería haber sido agradable contra el bochorno del exterior, pero se sentía como un frío artificial, inorgánico, que le recorrió la espalda. Dentro, bajo la luz blanca de los tubos fluorescentes, los paquetes de colores brillantes estaban apilados en estantes perfectos, y el zumbido bajo de las neveras de bebidas era el único sonido de fondo. Había unas pocas personas en la fila para pagar. Un oficinista en traje, un joven universitario mirando su celular, una señora con una bolsa de compras. Valentina se colocó silenciosamente al final. Mientras esperaba, un recuerdo vivido de Colombia la asaltó. La tiendita de don Carlos, en el barrio de su abuela. Al entrar, el olor a pan fresco y a café recién hecho te golpeaba. Don Carlos siempre la saludaba con una sonrisa enorme. «Hola, moñita. ¿Qué va a llevar hoy?». Al pagar, siempre le preguntaba por sus papás y le regalaba un dulce. Era una interacción de apenas un minuto, pero estaba cargada de calidez, de un reconocimiento que la hacía sentir vista, que la hacía sentir que pertenecía a ese lugar. Su turno se acercaba y el corazón de Valentina latió un poco más rápido. Quizás, solo quizás, podría encontrar un destello de esa calidez aquí. Se paró frente al cajero, un hombre de mediana edad que escaneaba los productos sin mirarla a la cara. El bip seco y electrónico sonaba con una regularidad mecánica. Valentina reunió valor y, con voz suave, dijo, «Hello». El hombre apenas levantó la vista, emitió un gruñido ininteligible y su mirada volvió inmediatamente a la pantalla. Al recibir los dulces que había comprado, Valentina dijo, «Thank you», añadiendo una pequeña sonrisa. El cajero no respondió. No cambió su expresión. Simplemente extendió la mano hacia el siguiente cliente, como una máquina. Al salir de la tienda, Valentina sintió como si una ráfaga de viento helado le hubiera atravesado el pecho. ¿Por qué no me respondió? El sonido de la puerta automática cerrándose a su espalda le pareció extrañamente ruidoso. En la acera, las luces de neón de la ciudad comenzaban a teñir la oscuridad. El sonido de las bocinas, la gente caminando a toda prisa por el paso de peatones, todo ese ruido, que debería ser sinónimo de vida, le sonaba lejano, hueco. En sus oídos solo quedaba el bip impersonal de la caja registradora y el vacío de una palabra no devuelta. Mientras caminaba de regreso a casa, la imagen de la tienda de don Carlos volvió con una claridad dolorosa. Era un intercambio pequeño, sí, pero estaba lleno de calor humano. El «que le vaya bien, moñita», el dulce en la mano. Una simple frase que contenía la amabilidad que conecta a las personas. Valentina sintió una nostalgia insoportable por esa pequeña conexión. Al llegar a casa,
la voz de un presentador de noticias resonaba desde el televisor del salón. Alejandro señaló la pantalla con un gesto triunfante. «Mira eso. La tecnología de este país es la mejor del mundo, indiscutible». Sofía asintió, sonriendo. «Claro que sí, mi amor». Sus voces, llenas de orgullo y alegría, llenaban la habitación. En medio de esa atmósfera de celebración, Valentina se sentó en el sofá y miró la bolsa de dulces que había comprado. La sonrisa del personaje impreso en el envoltorio le pareció extrañamente vacía. Aunque lo sostenía en sus manos, no sentía ningún calor. ¿El mejor del mundo? ¿De verdad? La pregunta no salió de sus labios, se hundió silenciosamente en el fondo de su pecho. Pero lejos de desaparecer, se fue acumulando como un peso, haciéndose cada vez más grande y más pesada en su corazón. La mañana de su primer día en la nueva escuela, Valentina sentía el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Su madre, Sofía, le había preparado el uniforme nuevo, y al mirarse en el espejo, vio a una chica con el rostro tenso por los nervios. Aún así, una pequeña llama de esperanza ardía en su interior, la posibilidad de hacer amigos. Al abrir la puerta del salón de clases, el murmullo de voces se detuvo por un instante. La profesora se puso de pie frente a la clase y la presentó con una voz brillante y profesional. «Class, this is Valentina. She is a new student joining US today». Valentina respiró hondo y dijo con una voz que temblaba ligeramente: «Hello, it's nice to meet you». Pero la reacción de la clase no fue la que esperaba. Unos pocos levantaron la vista por un segundo, pero la mayoría volvió a clavar los ojos en sus cuadernos o pantallas casi de inmediato. Fue tan diferente a la bienvenida que recordaba de sus veranos en el colegio de sus primos en Colombia, donde apenas había entrado al salón y ya tenía a 3 niños preguntándole si quería jugar fútbol en el recreo. Durante el recreo, nadie se le acercó. Valentina se quedó sentada en su pupitre, fingiendo leer un libro de texto, pero las palabras no lograban penetrar en su mente. Finalmente, armándose de valor, se acercó a un grupo de chicas que charlaban cerca y les preguntó: «Hi, can I hang out with you?» La respuesta fue un lacónico y desinteresado: «We reckoned off in the middle of something». Valentina se quedó paralizada un momento antes de volver a su asiento. Abrió su lonchera y el olor a arepa con queso que su mamá le había preparado flotó en el aire. Pero comerla mientras observaba de reojo a sus compañeros reír y compartir secretos en sus círculos cerrados, le quitó todo el sabor. Se sentía insípida, solitaria. Por la ventana, la luz del sol de otoño iluminaba el patio de la escuela. La escena le recordó a un día en el colegio de Colombia, sentada bajo un árbol de mango con sus primos y sus amigos, compartiendo el almuerzo y riendo a carcajadas. En ese momento, la sonrisa le salía natural, y cualquier conversación trivial llenaba su corazón. Al volver a casa por la tarde, Alejandro estaba viendo las noticias. «Otra vez una empresa de aquí revoluciona el mercado mundial», exclamó. «Definitivamente, este es el mejor país del mundo». Sofía asintió con la cabeza. Mientras sus voces alegres llenaban la casa, Valentina empezó a decir: «pero en la escuela», y se tragó el resto de la frase. Miró una carta de su prima que estaba sobre su escritorio. En ella ponía: «Parce, te extrañamos mucho. Cuando vuelves que echemos chisme». Sus dedos temblorosos recorrieron las letras y sintió un hueco en el estómago. ¿Podrá hacer amigos aquí? La pregunta, sin voz, se hundió pesadamente en su pecho. En su tercer día de clases, un viento frío de otoño le rozaba las mejillas mientras caminaba hacia la escuela con su madre. Las calles estaban llenas de un flujo incesante de autos, y el paso de la gente era apresurado, casi frenético. Se detuvieron en un paso de peatones, esperando que el semáforo cambiara. La pequeña figura blanca del peatón se iluminó y, al instante, todos a su alrededor comenzaron a cruzar en un silencio casi absoluto. Valentina, tomada de la mano de su madre, también empezó a caminar. En ese momento, un auto de lujo que venía a toda velocidad frenó en seco justo en la línea blanca, a centímetros de ellos. El conductor ni siquiera los miró,
estaba hablando por teléfono, ajeno a todo. Nadie gritó, nadie se quejó. El coche simplemente esperó a que pasaran para seguir su camino. ¿Ves, mija?, dijo Sofía con tono de aprobación. Esto es respeto. Esto es civilización. En Colombia ya nos habrían pitado o hasta echado el carro por encima. La frase se clavó en el pecho de Valentina. En Colombia, cruzar la calle era una aventura, sí. Tenías que estar pendiente, hacer contacto visual con el conductor, a veces incluso levantar la mano en señal de agradecimiento. Era un caos, pero era un caos humano, una negociación constante y silenciosa. Aquí, el respeto no nacía de la conexión, sino de una regla fría e impersonal. El conductor no se detuvo por ella, se detuvo por una luz roja. Ella era invisible. Incluso después de llegar al salón, el recuerdo de esa frenada brusca y la indiferencia del conductor no la abandonaban. Intentaba concentrarse en lo que decía el profesor, pero en su mente se repetía la escena, y sentía el cuerpo tenso. El cielo gris que se veía por la ventana parecía aún más pesado y frío que el día anterior. Por la tarde, de vuelta en casa, Alejandro señalaba la televisión. Mira esa infraestructura. Esa organización. Por eso es que este es el mejor país del mundo. Sofía sentía. Escuchando esas palabras, Valentina murmuró para sí misma, pero ni siquiera te miran a los ojos cuando vas a cruzar la calle. Sentía como las palabras de sus padres, que antes eran verdades absolutas, cada vez resonaban menos en su interior, como un eco que se pierde en un espacio vacío. El domingo, Sofía llevó a Valentina al gigantesco centro comercial de las afueras. El edificio, cubierto de cristal, reflejaba el sol y deslumbraba la vista. Un río de gente entraba y salía sin cesar por sus puertas giratorias. Mira esto, vale. ¿A qué es impresionante? Un centro comercial así no lo hay en Colombia, ¿verdad? Sofía sonreía con orgullo. Valentina, ciertamente, estaba abrumada. En el atrio central colgaba una lámpara de araña monumental, y en los múltiples pisos se alineaban tiendas de todas las marcas del mundo. La escala y el lujo, como decía su madre, eran incomparables con los centros comerciales de Bogotá. Pero detrás de esa fachada de opulencia, lo que vio hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Frente a las escaleras mecánicas, la gente no formaba filas. Se agolpaban, empujándose con los hombros para subir primero. No existía la costumbre de dejar un lado libre para quienes tenían prisa. Los adultos avanzaban a toda costa. Vio cómo empujaban a un niño pequeño, que se tambaleó y casi cae, y nadie le tendió una mano. ¿Por qué no hacen fila?, le preguntó Valentina a su madre, incapaz de contenerse. Sofía, con una sonrisa algo incómoda, respondió, así es la energía de este país, mi amor. Todo el mundo tiene prisa por triunfar. Sin estar convencida, Valentina siguió a su madre, agarrándose con ambas manos a la barandilla para no ser arrastrada por la multitud. Sintió que algo dentro de ella se endurecía, se enfriaba. La escena en la plazoleta de comidas fue aún más impactante. Para conseguir una de las pocas mesas libres, los adultos lanzaban sus chaquetas o bolsos sobre las sillas en cuanto veían que alguien se levantaba. Cerca de ellos, una pareja de ancianos esperaba de pie, con sus bandejas en las manos, mirando a su alrededor con cara de desamparo, y nadie, absolutamente nadie, les ofreció su asiento. En Colombia, alguien ya les habría dicho, sigan, señores, que nosotros ya casi terminamos, pensó Valentina con amargura. Su madre, mientras disponía alegremente la comida que habían comprado, comentó, es que aquí todo es tan eficiente y cómodo, ¿no te parece? Pero lo que Valentina sentía no era comodidad, sino una soledad inexplicable. Era impresionante, sí, pero no era cálido. Esa sensación, la de estar en un lugar grandioso pero sin alma, echó raíces profundas en su corazón. Un fin de semana, la familia hizo una videollamada a la abuela en Bogotá. La imagen granulada mostraba el rostro arrugado y sonriente de la abuela Elvira, sentada en su mecedora de mimbre. Hola, mis amores.
Mija linda, ¿cómo estás de bonita?, exclamó al ver a Valentina. Su voz, incluso a través de la pantalla, era cálida, un bálsamo. Detrás de ella, por la ventana, se escuchaba el sonido lejano de un vendedor de mazamorra y el ladrido de un perro. ¿Sonidos que eran el tejido de la vida? Valentina, con el corazón encogido, sacó un álbum de fotos que había traído de Colombia. Eran fotos de ese último verano. Una en la que salía comiendo un helado de curúa con sus primos, todos manchados y riendo a carcajadas. Otra en la finca de un tío, montando a caballo. Otra en una fiesta familiar, bailando cumbia con su abuelo. Eran fragmentos de una felicidad pura, sin filtros. La abuela miró las fotos a través de la pantalla, entornando los ojos. Ay, mija, qué alegría se te ve en esa carita. Allá en el norte hay muchas cosas bonitas, pero esa risa tuya es de la tierrita, esa no se compra con nada. Alejandro intervino rápidamente, con un tono casi defensivo, pero mamá, aquí Valentina tiene un futuro. Aquí va a ser alguien. Allá en Colombia, ¿qué le espera? La abuela guardó silencio un momento y luego dijo con una dulzura infinita, mijo, yo no digo que no. Pero no hay futuro que valga la pena si en el camino se pierde la sonrisa. Valentina se quedó sin palabras. Intentó responder, pero un nudo en la garganta se lo impidió. Solo podía mirar su propia cara en las fotos, la expresión de felicidad genuina, despreocupada. Era un rostro que apenas reconocía en el espejo últimamente. Bueno, mi vale, son recuerdos muy lindos, dijo la abuela, cambiando de tema para no crear tensión. Pero en el pecho de Valentina, sus palabras habían encendido un dolor cálido y profundo. ¿Por qué en ese entonces podía reír así? Después de colgar, su padre dijo con un aire de orgullo forzado, tu abuela es muy sentimental, pero sabe que hicimos lo correcto. Este es el mejor lugar para ti. Su madre asintió, aunque con una sonrisa menos convencida. Pero Valentina no respondió. Miraba por la ventana las luces ordenadas y silenciosas del vecindario, pero en su mente resonaban las palabras de su abuela y, sobre todo, la imagen de su propia sonrisa perdida. Esa noche, acostada en su cama, volvió a abrir el álbum de fotos. Y mientras miraba su rostro feliz, se preguntó, ¿dónde, en qué lugar, fui realmente feliz? Esa misma noche, Valentina abrió su celular. Una notificación con el nombre de su prima, Camila, brillaba en la pantalla. Sus dedos temblaron un poco. Parce. ¿Qué más? ¿Todo bien? Mira, estamos en la finca. Mañana vamos a hacer un sancocho de leña junto al río. Te guardamos un plato. Haces una falta ni la berraca. El mensaje, lleno de la jerga que tanto extrañaba, le calentó el pecho. Venía acompañado de una foto, sus primos, tíos y amigos, todos sonriendo bajo el sol brillante de Anapoima, con el verde intenso de las montañas al fondo. Reconoció el árbol de mango bajo el cual siempre se sentaban, el perro de la finca corriendo por el césped. Hasta el grano de la madera de la silla donde estaba sentado su tío le pareció familiar y dolorosamente lejano. Valentina ahogó un sollozo contra la almohada. Las lágrimas que caían dejaban manchas frías y oscuras sobre la tela. A la mañana siguiente, tomó una decisión. No podía seguir callando. En la mesa del desayuno, mientras el vapor del tinto de su padre subía en espirales, Sofía cerraba la tapa de la lonchera y el sonido de las noticias llenaba el silencio matutino. Cuando todos esos ruidos cotidianos se asentaron, Valentina dejó sus cubiertos a un lado. Papá. Mamá. Quiero volver a Colombia. En el instante en que pronunció las palabras, el aire de la habitación pareció congelarse. Solo la voz distante del presentador de noticias continuaba su monólogo. El primero en hablar fue Alejandro. ¿Qué estás diciendo, Valentina? ¿Te volviste loca? Acabamos de regresar. Este es nuestro país ahora. Su voz era dura, pero en sus ojos se asomaba una profunda confusión. Valentina no desvió la mirada. No es que lo odie.
Pero aquí no puedo sonreír. Digo, hola, y casi nunca me contestan. Me da miedo cruzar la calle, aunque los carros frenen. El otro día recogí una basura del suelo y unos chicos se rieron de mí. Cosas que en Colombia eran normales, aquí me hacen sentir rara. Yo quiero volver a esa escuela, a comer con mis primos, a reírme con ellos. Su voz temblaba, pero logró decir cada palabra. Sofía respiró hondo y asintió lentamente. Has estado muy triste, ¿verdad, mi amor? Alejandro se levantó y apagó el televisor. El silencio que llenó la habitación fue denso, pesado. Valentina, el mundo es duro. Vayas donde vayas, siempre habrá cosas que no te gusten. Lo sé, papá, respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. Pero quiero estar en un lugar donde pueda ser yo misma. Desde que volvimos, siento que no puedo respirar hondo, ni siquiera aquí, en casa. Sofía acercó su silla y le puso una mano en la espalda. Alejandro, a mí siempre me ha encantado el olor de esta ciudad en otoño. Pero si Valentina dice que se está ahogando, es la verdad. Dame tiempo, dijo Alejandro, pasándose una mano por la frente. Puede que esté equivocado, pero no puedo decir que sí así como así. Esa noche, Alejandro salió solo al balcón. A lo lejos, las luces del tren elevado se deslizaban como una serpiente de luz. Recordó un documental que había visto por la tarde sobre turismo en Colombia. Las imágenes de las calles coloridas de Cartagena, las montañas verdes del eje cafetero, la gente bailando en las plazas, esa alegría visual contrastaba brutalmente con la rigidez de su propia vida. Al volver a entrar, vio una rendija de luz bajo la puerta de la habitación de Valentina. Se asomó. Sobre el escritorio, junto al celular con el mensaje de su prima, estaban las fotos de Colombia. Valentina dormía, pero su rostro, incluso en sueños, tenía una expresión de angustia, con rastros de lágrimas secas en las mejillas. A la mañana siguiente, mientras Sofía preparaba el desayuno, Alejandro le dijo en voz baja, hablemos esta tarde cuando vuelva del trabajo. Tengo que pensarlo bien. Sofía exhaló un suspiro de alivio. Gracias, Alejo. A mí también me da miedo. Pero cuando le veo la cara a Valentina entiendo. La niña, aquí, se nos está apagando. En la puerta, mientras Valentina se ataba los cordones de los zapatos, levantó la vista. ¿Estás bravo conmigo? Alejandro negó con la cabeza. No estoy bravo. Solo siento que me dejaste una tarea muy pesada. Pero la respuesta la vamos a buscar juntos. El sonido electrónico del ascensor llegó por el pasillo. Justo antes de que se abrieran las puertas, el celular de Valentina vibró en su bolsillo. Era una nueva foto de Camila. El río, un sancocho humeante en una olla de hierro, y un espacio vacío en el círculo de gente. Debajo, un mensaje, parce, aquí te estamos guardando el puesto. Valentina apretó el celular contra su pecho y respiró hondo. Esa tarde, Alejandro llegó temprano a casa. Extendió un mapa de Colombia sobre la mesa del comedor y puso un cuaderno al lado. Sofía se sentó con un bolígrafo. Valentina se sentó frente a ellos. Vamos a poner todo sobre la mesa, dijo Alejandro, su voz era grave pero suave. Costos, colegio, dónde vivir, todo. Sofía sintió y empezó a escribir. Yo anoto lo que puedo hacer. La lista del trasteo, los contactos con amigos allá. Valentina, con mano temblorosa, también empezó a escribir en el cuaderno, amigos. Abuela. Reír. Aire. La página se fue llenando, y la atmósfera tensa que había reinado en la casa comenzó a disolverse poco a poco. Al final de la lista, Alejandro añadió una frase, lo más importante, la sonrisa de Valentina. Los tres se miraron. Afuera, el viento de la tarde inflaba las cortinas. Aún no había una respuesta definitiva, pero algo se había puesto en movimiento. Esa noche, Alejandro puso el mapa de Colombia en su mesita de noche. Apagó la luz y cerró los ojos en la oscuridad.
Mañana lo decidimos de verdad, se dijo. En ese instante, a lo lejos, el rugido grave de un avión despegando en un vuelo nocturno retumbó en el silencio. El amanecer traería una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La luz de la mañana inundó la ventana del apartamento. Aunque el aire exterior era frío, el corazón de Valentina latía con fuerza desde el momento en que abrió los ojos. Hoy era el día. La tensión que se había acumulado en su pecho como una jaula estaba a punto de romperse. Sobre su escritorio, el cuaderno de la noche anterior seguía abierto. Las palabras que había escrito con letra temblorosa, sonrisa, amigos, abuela, seguridad, parecían mirarla, recordándole lo que estaba en juego. Cuando entró al salón, el ambiente era denso, cargado de una expectación palpable. Alejandro, ya sin el saco del traje, miraba por la ventana con los brazos cruzados. En su perfil se adivinaba la sombra de la duda que había luchado por disipar durante la noche. Sofía servía el tinto con un cuidado exquisito, y el aroma del café colombiano se extendió suavemente por la habitación, como si intentara ablandar el aire tenso. El vapor blanco que se elevaba de las tazas parecía un intento de traer un poco de calor a esa mañana decisiva. Cuando Valentina se sentó, las miradas de sus padres se clavaron en ella. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. Tomamos una decisión. Su voz era grave, pero había en ella una fuerza nueva, la de alguien que ha dejado atrás la vacilación. Nos volvemos a Colombia. El pecho de Valentina dio un vuelco. Conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse, preguntó con voz ahogada, ¿de verdad? Alejandro la miró directamente a los ojos y asintió. Al principio, me dejé llevar por el orgullo. Por el que dirán, por demostrar que había triunfado. Pero tus palabras me hicieron darme cuenta de algo. Es importante sentir orgullo por el país de uno, claro. Pero lo más importante es la familia. Si tú te estás ahogando, mija, eso pesa más que todo mi orgullo. Así que ya no tengo dudas. Al escuchar esas palabras, la vista de Valentina se nubló por las lágrimas. Sofía, que había dejado su taza en la mesa, también asintió con una mirada seria y decidida. Yo también tuve miedo, mi amor. Pero ayer entendí. Buscar casa, colegio, todo va a ser un camello. La vida ya seguro será más dura en muchas cosas. Pero si con eso podemos proteger tu sonrisa, cualquier esfuerzo vale la pena. Valentina tomó las manos de sus padres y las apretó con fuerza. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, formando pequeños charcos sobre la mesa. Gracias, susurró. De verdad, gracias. En ese preciso instante, el canto de un pájaro se escuchó desde fuera de la ventana. La luz de la mañana que entraba en la habitación los envolvió a los tres con una suavidad inesperada, como si el sol mismo estuviera bendiciendo su decisión. Unas semanas más tarde, el apartamento estaba lleno de cajas de cartón apiladas. Entre los muebles cubiertos con sábanas flotaba el olor inconfundible de la partida. Sobre la mesa del comedor, los tiquetes de avión estaban alineados junto a una agenda llena de fechas y trámites por hacer. Familiares y amigos de Colombia llamaban para celebrar la noticia, aunque algunos expresaban su preocupación. Pero la abuela Elvira solo sonreía. En su última videollamada, le entregó a Valentina un consejo que era un tesoro. Mija, cuida mucho tu sonrisa. Ella siempre te va a mostrar el camino correcto. Esas palabras se grabaron a fuego en el corazón de Valentina, y ella sintió una y otra vez. El día de la partida, frente a la puerta de embarque, los tres se detuvieron y respiraron hondo. Alejandro, irguiendo los hombros como si se liberara de un gran peso, dijo con voz firme, bueno, vamos pues. Valentina sintió y tomó la mano de sus padres. El calor de sus dedos era una promesa, la certeza de que, sin importar las dificultades que vinieran, las enfrentarían juntos. Al cruzar el túnel de embarque, la pista de aterrizaje, bañada por el sol de la mañana, se extendía al otro lado de la ventana. El personal de tierra hacía señales con las manos,
y el fuselaje del avión brillaba bajo la luz. Al final de esa luz los esperaba una nueva vida, que en realidad era la vieja vida recuperada. Ese día, Valentina eligió. Eligió el lugar donde podía sonreír. Y su familia eligió caminar con ella. No era el final de una historia, sino el comienzo. El comienzo de la historia de Valentina, que ahora regresaba a Colombia para reencontrarse, para aprender y para avanzar hacia el futuro. Un futuro que, ahora sí, sentía como suyo. Cuando el avión aceleró por la pista y su enorme cuerpo se despegó de la tierra, el pecho de Valentina vibró al unísono. El rugido ensordecedor de los motores la empujaba contra el asiento, pero el paisaje que se abría tras la ventanilla era tan puro que le hizo olvidar la presión. Un cielo azul, inmenso y limpio, reflejaba en silencio el futuro que estaba por comenzar. Valentina acarició suavemente el álbum de fotos que descansaba sobre su regazo. Al abrirlo, una multitud de sonrisas la saludó. Su propia sonrisa bajo un árbol de mango en primavera. Su sonrisa en el salón de clases, bromeando con sus primos. Y la sonrisa que se le había escapado un día cualquiera en Colombia, una sonrisa genuina, real. Era algo que casi había perdido, pero que sin duda había existido. Tocó cada una de esas fotos, una por una, y cerró los ojos como si quisiera grabar esas imágenes en el fondo de su alma. Quiero recuperar esa sonrisa. Ese era el único deseo que la sostenía ahora. A su lado, Sofía tenía los ojos cerrados. Sus pestañas temblaban ligeramente y sus manos, apretadas sobre su regazo, se contraían y relajaban. En su corazón, seguramente, se arremolinaban dudas y temores que no se atrevía a expresar. Alejandro miraba por la ventana y murmuró en voz baja: «Hicimos lo correcto». Sus palabras sonaban tanto como una afirmación para sí mismo como una plegaria para toda la familia. El camino que habían elegido no era fácil. El orgullo por su nuevo país, las tradiciones que habían intentado adoptar, la opinión de los demás, todo eso pesaba sobre sus hombros, intentando detenerlos. Pero al final, lo único que quedó fue el deseo inquebrantable de protegerse los unos a los otros. Apretados en sus asientos, en medio de las vibraciones del avión, reafirmaron su decisión, y ésta se volvió inamovible. El avión ascendió lentamente, atravesando un espeso manto de nubes. Por un momento, una niebla blanca cubrió la ventanilla, y al instante siguiente, la luz irrumpió con una fuerza deslumbrante. El mundo sobre las nubes era de una belleza que superaba la imaginación. Bañada por esa luz, como si todo su ser estuviera envuelto en ella, una nueva determinación nació en el corazón de Valentina. «Confío en esta decisión», susurró. Sus palabras, ahogadas por el ruido de los motores, no llegaron a oídos de nadie, pero para ella, fueron un juramento sagrado. Y esta historia, en este mismo instante, te hace una pregunta a ti. Si tú fueras Valentina, ¿qué lugar elegirías? Estás ahora mismo en un lugar donde tu corazón puede sonreír de verdad, sin reservas. Cuando la vida nos pone en una encrucijada, es fácil dejarse llevar por los números, los títulos o lo que la sociedad considera correcto. Pero al final, lo único que importa es dónde puedes reír, con quién quieres caminar. Esa es la única respuesta que cuenta. Por favor, deja tu propia respuesta en los comentarios. Tu voz, como la de Valentina, llena de dudas pero decidida a avanzar, puede convertirse en el coraje que alguien más necesita. Y por último, un favor personal. A ti, que has acompañado esta historia hasta el final, gracias de todo corazón. Si algo en ella te ha conmovido, por favor, suscríbete al canal y dale a me gusta, para unirte a nuestro próximo viaje. Aquí te esperan más historias que sacudirán tu alma, historias que aún no han sido contadas. El avión avanza a través de la luz. El futuro